permanezcan, pues, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez, al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que concluya su obra. Jesús fue muy claro. Ahora leamos Juan capítulo 5, verso 30, donde claramente escucharemos lo que Jesús vino a hacer en cuanto a lo que el Padre le ordenó. Dice así Juan 5:30. Nada puedo hacer por mi propia cuenta, sino que como escucho, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús buscaba la voluntad del Padre Celestial, pues el Padre Celestial había sido el que le había dado el encargo de venir a redimir a su pueblo, a los que creen en el mensaje de salvación de ese Mesías. En Juan capítulo 6, verso 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. O
O sea, ese era el propósito de Jesús, ¿ve? Apegarse a la obediencia del Padre Celestial y hacer la voluntad, no suya, sino la voluntad del Dios Todopoderoso, de su Padre, ¿eh? Del Dios soberano, como lo dice claramente ese contexto, ¿eh? Se sometió plenamente a la voluntad del Padre Celestial, ¿eh? Y esto podemos leerlo en Mateo capítulo 26, verso 39 y también el verso 42. Primero leamos el verso 39. Dice: retirándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La escritura es clara. Pues Jesús quería hacer la voluntad del Padre. Él era un hijo obediente. Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, como ya hemos acá claramente con las escrituras postulado. Y es lo que todo cristiano tiene que saber, que estamos puestos para hacer la voluntad del que nos escogió. Mateo capítulo 26, verso 42 dice lo siguiente: nuevamente se retiró y orando por segunda ocasión dijo: Padre mío, si no es posible que pase esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Siempre buscó hacer la voluntad del que le envió y no su propia voluntad. Se hizo obediente y obediente hasta la muerte, y muerte allá en el Calvario. Se hizo obediente hasta la muerte, mira, mis hermanos. Y es un gran ejemplo que por lo cual nos pide que aprendamos de él, que aprendamos de ese escogido del Dios Todopoderoso. En primera de Pedro capítulo 2, verso del 20 al 23 dice lo siguiente: pero los que padecen aflicciones por razón de sus transgresiones, ¿qué mérito tienen? Pero si haciendo lo bueno son afligidos y lo soportan, entonces su gloria es grande ante Dios. Porque para esto fueron llamados. Porque también el Cristo murió por nosotros, dejándonos este ejemplo para que sigan sus pisadas. O sea, nosotros, hermanos. El que no cometió pecado, ni engaño alguno se encontró en su boca. Quien cuando lo injuriaban no respondía con injurias. Cuando lo ofendían no amenazaba, sino que encomendaba su causa al juez de justicia. O sea, hermanos, al Padre Celestial, al que le envió, a Yahweh, el Dios Todopoderoso. Y esto es un ejemplo, es un ejemplo de lo que el apóstol Pablo llama dominio propio, cuando él mismo dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Ahora, hermanos, el que verdaderamente ama a Jesús se deleita en hacer lo que él nos mandó. Se deleita, y quiero enseñarles un pasaje importantísimo en Salmos capítulo 40, verso 8, que dice así: me ha agradado el hacer tu voluntad, oh Dios, y tu ley está dentro de mis entrañas. Wow, muy hermoso este salmo de David, que es, wow, está agradecido por hacer la voluntad del Padre Celestial. Y es la actitud que nosotros es menester tengamos. Los que toman el yugo de sumisión al Maestro Jesús, cuando escuchamos y analizamos lo que Él dice,
aprendemos de Él y hallamos descanso para nuestra alma, como Él nos ha prometido. La pesada carga de la justicia legalista, la cual enseña a esforzarse por ganar la salvación mediante méritos propios, o sea, por obras pesadas que son más bien humanas y no espirituales, o sea, no se enseñan como instrucción en las Escrituras, son enseñanzas de esfuerzo humano sin la intervención divina, o sea, a través del Espíritu de Santidad del Todopoderoso. Lo hacen olvidándose de los méritos del Cristo, de los méritos de este Mesías del Todopoderoso, hermanos. Y es menester que sepamos, hermanos, que con nuestra fe en Él toda esta carga muy pesada del pecado, o sea, de la desobediencia a ese Dios Todopoderoso, será esfumada, o sea, va a desaparecer, mis hermanos. Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Este es un acto de la mente y el corazón. El agricultor con sus bueyes llega a ser un instructor de sus alumnos los bueyes, pues un buey aprende a llevar el yugo y a trabajar por estar enyugado con otros que tienen experiencia. En gran manera el creyente aprende de los que tienen más años en Cristo, el cual sabemos por las Escrituras es el camino a Dios. Él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él nos invita a los que estamos trabajados y cargados, como se lee en Mateo capítulo 11, verso 28, a tomar su yugo. Leamos lo que Él mismo dice en ese capítulo 11 de Mateo, en el verso 28. Vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo los haré descansar. Es un verso muy importante. La verdad es que el trabajo y los quehaceres de este mundo dejan al hombre cargado. El perdón de Dios quita del pecador, o sea, al desobediente a Dios, a sus instrucciones, la carga pesada de culpabilidad. El yugo de Jesús es mucho más liviano que la carga del pecado, pues el pecado engendra muerte, hermanos. Mas nuestra fe en Cristo Jesús engendra vida, hermanos. En el antiguo pacto, en el libro de los Proverbios, capítulo 13, versos 15, leemos la declaración de que el camino de los transgresores es duro. Leámoslo así: el buen entendimiento produce compasión, pero el sendero de los inicuos se dirige a la destrucción. La palabra es clara, hermanos. Pues esa destrucción será en el día postrero, cuando fuego del cielo caiga y los vuelva cenizas. Encontramos en este pasaje de Mateo capítulo 11 una alusión a la primera bienaventuranza, en Mateo capítulo 5, verso 3, que dice así: dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Interesante esta alusión. Y es menester notar, hermanos, que esta fue una instrucción abierta a todos aquellos que escuchan y que aman a Jesús, o sea, sus discípulos, pero hecha de forma que solo puedan responder a ella quienes estén cargados por su propia bancarrota espiritual y el peso de tratar de salvarse a sí mismos mediante la práctica de tradiciones y mandamientos de hombres. Somos sus servidores y Él, nuestro Señor, pues nos redimió con su sangre preciosa, lo cual es necesario saber del Cristo, hermanos, de ese
Mesías. Cristo, o sea, el ungido, el escogido. ¿Ve? Eso está en el diccionario Strong G5547, esa palabra Cristo, la cual vamos a ver un poco más adelante. ¿Ve? El ungido. Ahora vamos a ver al Cristo descrito por Isaías en sus profecías mesiánicas. Pues este profeta miró a través de los siglos y vio al Mesías venidero. De todos los grandes profetas hebreos, Isaías nos ha dado la descripción más completa de la historia, misión, títulos y características del Cristo. Por ejemplo, su nacimiento, hermanos. En Isaías capítulo 7, verso 14, dice así: Por tanto, Yahweh Dios les dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será llamado Emmanuel. ¿Ve? Ahí está clarito, mis hermanos, la profecía del Mesías a través de la pluma del profeta Isaías. Él vino a cumplir ordenanzas del Padre Celestial. Una de las misiones encargadas a Jesús, al Cristo, y una de ellas es que Él es juez. Leamos en Isaías capítulo 11, verso 3, que dice: Y Él resplandecerá en el temor de Yahweh. No juzgará según lo que ven sus ojos, ni reprenderá según lo que oigan sus oídos. Con justicia juzgará a los pobres y reprenderá con equidad a los necesitados de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y dará muerte a los impíos con el soplo de sus labios. Y esto representa llevar el yugo de Jesús, el cual Él como instrucción nos dice allí en el capítulo 11 de Mateo, como ya leímos. Es menester como congregación, como iglesia de Dios, ser justos con nuestro prójimo, con el necesitado, como Él lo fue y lo sigue siendo con cada uno de los que le necesitan. Y la característica principal de llevar el yugo del Mesías, de Jesús, del Cristo, es amar al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial de ese Mesías. Esta es la característica número 1 para postular pues que somos hijos de Dios. Llevar el yugo de Jesús, de nuestro Señor, el cual es ligero, dice la Escritura, dice Jesús. O sea, que no nos hace peso cuando el amor de Dios nos constriñe. El Espíritu del que inspiró las Sagradas Escrituras nos invita a ser disciplinados, pues somos sus hijos. Y esto podemos leerlo en Hebreos capítulo 12, verso del 2 al 8, que dice así: Puesto los ojos en Jesús, porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que había para Él soportó la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y este capítulo sigue hablando de que nosotros no hemos soportado eso que soportó Jesús ahí en el madero del Calvario. Y hace una comparación que si nosotros fuimos corregidos por nuestros padres terrenales, qué mejor que ser corregidos por el Dios Todopoderoso, por nuestro Padre Celestial. Te invito a que lo leas, pues es necesario saber que somos hijos de Dios, y hay que obedecerle a Yahweh y a su Mesías, como Él enseña a todo discípulo.
lo que Él mandó. Leámoslo en Mateo capítulo 28, verso 20, que dice: y enseñándoles que guarden todo lo que les he ordenado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora volvamos al tema central. Hermanos santos, pues originalmente este símil que usa nuestro Señor es con el fin de ilustrarnos, pues el yugo era un instrumento útil cuyo propósito era posibilitar el esfuerzo mancomunado. Pero desde tiempos antiguos el yugo se transformó en símbolo de sumisión, esclavitud, especialmente ante un conquistador que su fin era practicar el feudalismo religioso, o sea, el nicolaísmo, ser nicolaíta. En sentido literal, una barra de madera construida de modo que unía a dos animales, generalmente bueyes, capacitándolos para trabajar en los campos. Dos funciones principales que el yugo hacía posible era tirar cargas y arrastrar instrumentos utilizados en la labranza, tales como el arado, palabra usada también figuradamente en el sentido de servidumbre, como en Jeremías capítulo 27, verso 28, y en referencia a la ley o ordenanza de Dios. Hermanos santos, originalmente este símil que usa nuestro Señor es con el fin de ilustrarnos, pues el yugo era un instrumento útil cuyo propósito era posibilitar el esfuerzo mancomunado. Pero desde el yugo antiguos se transformó en un símbolo de sumisión, hermanos. Dentro de la iglesia de nuestro Señor se practica el feudalismo religioso, o sea, el nicolaísmo. Vamos a explorar esta palabra aquí en el Diccionario Strong, en la 35-31. Nombre propio, agrupamiento. Su transliteración es Nicolaites, una palabra griega. Definición de la 35-32, Nicolaita, adherente de Nicolaita. Vamos a ver su etimología, que viene de la 35-32, que es donde está su verdadera etimología. Vamos a ver. Aquí está. La 35-32 del diccionario Strong. Nicolaos. Nombre propio. Persona. Es una palabra griega. Y se deriva de dos palabras. La primera es la 35-34, que significa Nikos. Nikos es un sustantivo, significa conquista, triunfo, victoria. Y la segunda es la 29-92 del diccionario Strong, que significa Laos. Laos, aparentemente palabra primaria, pueblo. Pueblo, que denota al pueblo propio de uno, gente, multitud. O sea, hermanos, la palabra Nicolaita, que viene de la 35-32, significa conquistador del pueblo, hermanos. Conquistador del pueblo. Como claramente aquí aparece. Conquistador del pueblo. En la antigüedad, algunos generales o autoridades máximas en el ejército de guerra,
Cuando salían victoriosos, colocaban un yugo sobre 2 lanzas y obligaban a parte del ejército contrario, o sea, los prisioneros de guerra, a aquellos sobrevivientes que eran vencidos, a marchar por debajo de él en señal de sumisión, o sea, debajo del yugo. ¿Ve? El concepto de yugo es esclavitud en tiempos antiguos, pues los asirios, para esclavizar bajo su yugo, sacaban los ojos de sus prisioneros, lo mismo que los filisteos. Y podemos leer en Jueces capítulo 16, verso 21. En este caso, dice así la escritura: ahora pues, ¿por qué provocan ustedes colocando sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido sobrellevar? Era lo que hacían los escribas y fariseos. ¿Ves? Colocar yugo en la cerviz de los discípulos. ¿Ves? Y ni ellos mismos llevaban estas cargas, ni las tocaban, como dice claramente nuestro Señor Jesús. ¿Ves? Las palabras son claras. Otra pregunta: ¿qué simboliza el yugo que nuestro Señor Jesús ofrece a sus discípulos? ¿Qué yugo nos invita Jesús que tomemos a los que creemos en Él? ¿Cuál es ese refrigerio? Recordemos que dijo: lleven sobre sí mi yugo y aprendan de mí. ¿Ve? En Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. El que aprende de sus maestros, hermanos, es su discípulo. ¿Ve? De modo que tomar el yugo, hacernos sus discípulos. ¿Ve? Como lo dice Filipenses capítulo 4, verso 3. Dice la escritura: te ruego también a ti, mi compañero fiel, que las ayudes, porque ellas trabajan junto conmigo en el Evangelio, con Clemente y con mis demás asistentes, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Había un compañerismo. Todos los discípulos de Jesús llevan su yugo. Se aman unos a otros y trabajan en unidad. Pues su unidad está en las palabras de ese Dios Todopoderoso. Sin embargo, hermanos santos, esto exige más que solo conocer su nombre. Es menester escudriñar sus enseñanzas, lo cual requiere que obremos en armonía con ellas, que hagamos la obra que Él hizo y vivamos como Él vivió. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, verso 1, que dice así: sean ustedes imitadores de mí, como también yo lo soy del Cristo. Ahí claramente el apóstol Pablo exhorta a la congregación en Corinto que imiten lo que él imita del Cristo. O sea que como Pablo imitaba a Jesús, él estaba diciendo que lo imitaran a él. O sea, le está diciendo: imitan como yo a Cristo Jesús. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice lo siguiente, el apóstol Pedro: porque también el Cristo murió por nosotros, dejándonos este ejemplo para que sigan sus pisadas. Ahí está claro, hermanos. Y esto, hermanos santos, exige que nos sometamos de buena gana a su autoridad y voluntad, la cual también pueden ser personas en quienes Él delega algún servicio o ministerio, más bien. En Efesios capítulo 5, verso 21, dice así la Escritura: sométanse unos a otros en el amor del Cristo.
¿Ve? Ahí está, unos a otros. ¿Ve? En el amor del Cristo. En Hebreos capítulo 3, verso 17 dice: obedezcan a sus dirigentes y préstenles atención, porque ellos velan por sus almas como alguien que va a dar cuenta de ustedes, para que ellos lo hagan con gozo y sin quejarse, porque esto no les sería de provecho a ustedes. ¿Eh? Las escrituras claras, hermanos. Todo esto significa ser cristianos. Este es el yugo que Jesús ofrece a todos los que van a Él en busca de consuelo y refrigerio. Les pregunto, hermano, ¿está usted dispuesto a hacer eso? A llevar esa carga que Jesús le dice: llevad mi yugo. Vamos a leer Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Dice así la escritura: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. O sea, le está diciendo que si ellos le obedecen, serán sus discípulos y él será su maestro. El verso siguiente dice lo siguiente: y conocerán la verdad y la verdad los libertará. Jesús les dijo esto, pues ellos querían seguir en el yugo de esclavitud de la desobediencia a Dios. Estas personas, las cuales Jesús les predicaba, que ahí se ve claramente que eran judíos, que eran fariseos, les dicen que ellos son linaje de Abraham. Se les olvida que ese linaje de Abraham, de ese linaje de Abraham, iba a salir el Cristo, el ungido, el Mesías, el cual ellos, estando frente a él, no conocían. Por eso que una vez Jesús les dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida, y ellas dan testimonio de mí. O sea, ellos, pretendiendo ser doctores de la ley, de la escritura, no sabían o no comprendían que el que estaba enfrente de ellos era ese Mesías del cual habla desde Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis capítulo 3:15, Génesis 49 verso 10, etcétera. Ahí habla claramente de Jesús, y ellos, estando frente a él, no percibían que era el Mesías prometido por el Dios Todopoderoso. Es menester saber que llevar el yugo de Jesús es saber que por causa del nombre nos van a evitar, perseguir, descalificar, etcétera. Pues el sistema de este mundo ama lo suyo, y nosotros no somos de este mundo, hermanos. Nosotros no somos de este mundo. Llegará el tiempo en que nos van a exigir que neguemos el nombre de Jesús, que neguemos nuestra fe, que apostatemos. Persecución, como lo dice esta imagen ahí, eso llegará. Y si no me cree, lea Apocalipsis capítulo 13, verso del 10 en adelante. Y ahora, para finalizar, quiero leerles Primera de Pedro capítulo 5, verso del 6 al 11, que dice de la siguiente manera: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y estén alertas, porque su adversario Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo estando firmes en la fe,
mismos padecimientos le están sobreviniendo a los que están en el mundo. Pero el Dios de gracia, que nos llamó a su gloria eterna por medio de Jesucristo, es quien nos ha permitido, mientras padecemos estas leves aflicciones, que seamos fortalecidos, afirmados y establecidos en Él para siempre. La gloria, el poder y la honra sean para Él por siempre y para siempre. Amén, hermanos. Qué hermoso pasaje. Qué hermoso pasaje, mis hermanos. El llevar el yugo de Jesús va a requerir de nosotros, hermanos, que nos esforcemos cuando seamos perseguidos en no negar nuestra fe. ¿Ve? En no vacilar en hablar lo que Jesús y el Padre Celestial nos mandó.